margen económico y no volveremos a mirar este ambiente, no volveremos a tener lo que gozábamos anteriormente. Ciertamente lo que se nos avecina va a ser muy distinto a lo que en años pasados hemos vivido. Los tiempos de paz y seguridad están llegando a su final. Y se está abriendo el telón para que el mundo pueda entender que hay un Dios que lo ama y que hay un mensaje que tiene que ser escuchado y que tiene que resonar por toda la tierra, donde los mensajeros del Señor van a tener que hablar con poder, sin pensar en las consecuencias, sin importar en las críticas, sin importar de aquellos que se mofan y juzgan a aquellos mensajeros. Estamos viviendo en los tiempos más solemnes de este planeta y ustedes y yo tenemos el privilegio de estar aquí y ahora y ser parte de esta última generación de aquellos que estarán para contemplar, de aquellos que estarán de pie para mirar al Cordero cuando venga. Ese es mi anhelo, esa es mi oración, que todos aquellos que nos estemos ahora percibiendo, que todos aquellos que nos hemos conectado para tener noches de poder, en realidad recibamos ese poder que hemos pedido de lo alto, es decir, el Espíritu Santo. Recibir la culminación de una lluvia temprana y la iniciación de una lluvia tardía para estar listos para la hora negra, estar listos para la hora de crisis que este mundo enfrentará en breve tiempo. Y mis amigos y hermanos, familia, en esta hora vamos a hacer uso de la palabra de Dios. El tema que estaremos estudiando se titula La desolación de la tierra. Y antes de hacerlo, quisiera que juntos podamos leer simplemente una promesa registrada en la Biblia, en el libro de Juan. Libro de Juan, el capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os dará saber las cosas que han de venir. En este momento tenemos que pedir, tenemos que clamar para que el Espíritu de verdad pueda estar en nuestro medio, donde quiera que nos estemos conectando ahora. El Espíritu Santo es el único que nos puede guiar a toda la verdad y solamente Él nos puede declarar las cosas que van a suceder, las cosas que van a venir pronto. Y con esto en mente, yo te invito a que donde quiera que estés, podamos doblar las rodillas y podamos clamar a ese Espíritu Santo, a este Espíritu de verdad, para que nos pueda guiar a la palabra que Él ha inspirado. Vamos a hacerlo. Padre Celestial, en esta mañana de sábado queremos darte gracias porque el Señor Jesucristo desde la eternidad pasada ha pensado en cada habitante de este planeta, desde sus mismos orígenes hasta aquellos que alcanzarán el fin de los tiempos. Y nosotros, al mirar las escenas descubiertas, al mirar el telón de la vida actual, del ambiente en el que estamos, podemos mirar no como aquellos con incertidumbre, sino con la seguridad de que estamos iniciando la última fracción de vida en este planeta. Y con ese entendimiento, con esa claridad y con esa certeza y convicción, queremos implorar que tú nos puedas mantener firmes, pase lo que pase, hasta el fin. Padre, derrama tu Santo Espíritu sobre todos los moradores de la tierra que están gimiendo y clamando, sobre todos aquellos que quieren entender, que quieren apercibirse, que quieren escudriñar, que quieren entregar su vida por completo a ti antes de la crisis
que va a venir a este mundo estalle por completo. Por favor, úsanos con tu poder. No somos merecedores ni somos dignos, porque somos pecadores y no somos mejores que nadie. Pero humildemente queremos pedir a aquel que puede sostener nuestra debilidad y nos puede llenar de fortaleza. A aquel que en nuestra ignorancia nos puede ayudar aclarándola con sabiduría e inteligencia. Aquel que nos puede dar fortaleza y ánimo en medio del desánimo. Por eso clamamos que el Espíritu Santo pueda estar presente y nos pueda guiar a toda la verdad y que lo que escuchemos pueda provenir exactamente de Él y que todo este estudio sea para tu honra, tu gloria y para nuestra preparación en medio de este ambiente y en medio de lo que se avecina próximamente a esta tierra. Gracias, Padre. Gracias por escucharnos. Gracias porque siempre lo haces. En el dulce nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Desde el sábado anterior, por la mañana, iniciamos estudiando el libro de Mateo capítulo 24 y cada noche lo que hemos venido haciendo es descubrir varias fracciones de ese capítulo. Y esta no va a ser la excepción. Quiero que juntos vayamos a Mateo 24. Mateo 24. Hemos mencionado aquí que el Señor Jesús nos ha dejado las indicaciones tan correctas, tan ciertas, donde no podemos ignorarlas ni titubear frente a lo que estamos mirando, porque ciertamente la revelación de Mateo nos ha mencionado que estamos viviendo en los mismos inicios del final de todo lo que se avecina. Si bien es cierto, vivimos en tiempos del fin desde hace muchos años ya, pero el fin de la expiación, el fin de la terminación del trabajo en el templo celestial está por ocurrir. Y Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, está por hacer el último acto, su último eslabón en medio de esta cadena, y tiene que hacerla al limpiar a todos aquellos que realmente se interesan, a todos aquellos que realmente desean, a todos aquellos que quieren hacer una entrega total para este momento. Su último acto de limpieza lo va a hacer, y mirábamos anoche que lo va a hacer no solo de sus registros, lo va a quitar de nuestra mente y lo va a sacar de su mente también. Pero para que ese acto de limpieza se lleve a cabo, un último acto del drama tiene que abrirse en el panorama. Una última pieza tiene que ser puesta en este rompecabezas que ha iniciado con las catástrofes que estamos viviendo. Estas catástrofes nos indican que el rompecabezas está por terminar y solamente falta una pieza más. La última de las piezas, el último acto del drama, es lo que estaremos mirando hoy durante esta sección de la mañana y lo estaremos cubriendo quizás en una segunda parte durante la tarde. Porque es importante que todos comprendamos qué es lo que viene en el escenario profético. Hay mucha gente que sigue estudiando la historia, pero no entiende lo que viene. Y no entiende lo que viene porque no se ha entregado de corazón al Señor. Nosotros necesitamos más que nunca entregarnos a Jesús. Y solamente Él nos puede guiar para descubrir, para entender. Bien dijera el libro de Amós del capítulo 3 del versículo 7, porque Dios no hará nada sin que antes revele su secreto a sus siervos. Y en ese versículo dice a sus siervos los profetas. Y si bien es cierto, ninguno de nosotros es un profeta, pero al mirar el ambiente, al mirar la profecía, al mirar aún los escritos de aquella profeta que se levantara para advertir a un pueblo que tristemente
iba a ser seducido y que tristemente iba a entregar su corazón a una apostasía, y esta apostasía iba a ir creciendo y creciendo, Dios aún así levantó a una en medio de ese pueblo para que pueda advertirles de lo que va a venir. Estoy mencionando de la profeta del pueblo adventista, Elena de White, a la cual muchos ignoran. Pero hoy sus libros están recobrando vida. Hoy sus escritos son noticias actuales. Y nos daría bien volverlas a revisar, porque las cosas que estamos viviendo ya fueron escritas para nuestra amonestación y la luz de la profecía es muy clara. En Mateo 24, leo el versículo 13 en adelante. El Señor nos hace una amonestación, pero a la vez esto es una promesa. Y dice: más del que persevere hasta el fin, este será salvo. Habíamos mencionado en un estudio del sábado por la tarde que el argumento del fin es la cosecha. Cuando la cosecha esté por llegar, entonces es menester, es el momento de que todos nosotros podamos permanecer firmes. Porque el fin de todo ya está llegando. La invitación del Señor a partir de este momento y aquí en el futuro es a que tú permanezcas firme. Permanece hasta el mismo fin. No te detengas, no claudiques, no te doblegues, pase lo que pase y dejemos las consecuencias a Dios. Y después de esta amonestación, después de esta promesa que el Señor nos hace, entonces va a iniciar un pequeño clamor. Un pequeño clamor que va a convertirse en un fuerte clamor, en un fuerte pregón. Y este fuerte pregón va a tener que predicar el Evangelio eterno. Y por eso es que el versículo 14 menciona que este pequeño clamor que está iniciando, lo que muchos estamos haciendo ahora, aquellos que están predicando a través de las redes sociales, a través del YouTube, aquellos ministros que han abierto la palabra de Dios para explicar lo que está sucediendo, están iniciando con un clamor. Y pronto este clamor se convertirá en algo fuerte, en algo universal, en algo mundial, donde todos los oídos tendrán que abrirse para escuchar la última amonestación, el último llamado de amor a esta tierra antes de que todo termine. Y por eso dice el versículo 14, será predicado este evangelio del reino. ¿Y a cuántos va a ser predicado? Dice, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y solamente entonces todo habrá concluido. Las escenas finales están marcadas por una predicación que inicia siendo un pequeño clamor y concluirá siendo un fuerte clamor para que todo el mundo pueda escucharlo, para que todo el mundo pueda evidenciarlo. El Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del reino, entender que la hora de su juicio ha llegado, son las buenas noticias que nos demuestran que el fin está cerca, muy, muy cerca. Pero mientras esto se va cumpliendo, mientras inicia este pequeño clamor, dice el versículo 15 que vamos a ver algo. Nuestros ojos van a contemplar algo en medio de este tiempo solemne. Hacia allá estamos caminando y esta es la última pieza del rompecabezas. Es decir, el último acto del drama profético se encuentra aquí. Lo que va a dar origen a que culmine y empiece el cierre de la puerta es este acto. La puerta de la misericordia está por cerrarse. Habíamos visto en esta semana que está por cerrarse primeramente por su casa, por sus hijos. Primeramente por aquellos que tienen gran luz. Y si tú te has jactado de tener la luz, de conocer, de ser un guardador aún del sábado,
pues esto inicia por ti y por eso es que estamos viviendo en esos momentos previos al cierre de esta puerta. Nos preocuparía entonces ahora tener que prepararnos, porque no nos queda mucho tiempo. Y dice el versículo 15, por tanto, cuando veréis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Cuando miremos, dice aquí, la abominación desoladora, y Jesús está hablando en relación de una profecía. Está mencionando a uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Está mencionando al profeta Daniel. Pero para poder comprender, nos es necesario leerlo. Nos va a ser necesario estudiarlo. Y nos va a ser necesario entender la historia, porque ciertamente la historia se vuelve a repetir. Cuando este argumento suceda, lo que el Señor amonesta es lo que continúa en los siguientes versículos. Leo ahora de corrido para tener la idea completa y después la vamos a ir desglosando. Y dice, el que esté en la azotea, no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su ropa. Y ay de las que están encintas y de las que amamanten en aquellos días. Orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Oh, aquí los consejos finales de Jesucristo en medio de este evento. Aún dice aquí que la gente del mundo estará guardando ¿qué día? No dice que estará guardando el día domingo, sino el día sábado. Es decir, el sábado se tiene que extender aún cuando la abominación desoladora esté vigente, esté presentándose, esté en el escenario. El sábado va a ser una cláusula de amor de parte de Dios y todos sus hijos estarán envueltos en él. Pero continúa y dice que oremos por nuestra huida. No dice nuestra salida, habla de una huida. Y salir no es lo mismo que huir. El que huye está escapando. El que huye tiene que dejar todo lo que tiene. El que huye no puede regresar a ver hacia atrás. El que huye, tristemente, tiene que salir tal como está, sin alcanzar a tomar nada para sí mismo. La última amonestación para escapar, para huir, será esta última pieza del rompecabezas llamada la abominación de la desolación, la abominación asoladora o la desolación. Esto nos tiene mucho que llevar a meditar y estudiarlo. Pero para comprenderlo, entonces necesitamos saber qué es la abominación y qué significa esta asolación o el tema de la desolación. ¿Por qué? La tierra, durante su experiencia en su historia, ha tenido muchos momentos de desolación a nivel global, pero también a nivel local. Y desolar significa destruir. Desolar significa dejar vacía. Desolar significa agredir, dejar lo que se tiene ahora para transportarlo y cambiarlo, transformarlo a algo que no era, dejar de existir. Cuando Noé estuvo predicando, estaba mencionando que esta tierra iba a ser destruida con agua. La tierra sufrió una desolación, fue destruida por agua. Pero no todos los habitantes de este planeta se encontraban sumidos en la apostasía y el pecado. Noé y su familia fueron salvados, 8 personas en total. Una experiencia que la tierra recibió de desolación a nivel completo, a nivel global.
una segunda experiencia. Ustedes recuerdan la experiencia de aquel hombre llamado Lot. Yo quiero leer ahora lo que dice Lucas capítulo 17. Y leo el versículo 28. Y dice: asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 29 dice: pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así también será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. La tierra también recibió desolación a nivel local. Es decir, Sodoma y Gomorra recibieron también una destrucción. ¿Pero por qué razón recibieron esta destrucción tanto la gente antes del diluvio? ¿Y por qué razón los pobladores de Sodoma y Gomorra recibieron también destrucción? ¿Cuál fue su problema? ¿Qué estaban practicando? ¿Qué estaban haciendo? ¿Saben? Es por eso que vamos a tener que revisar algunos argumentos históricos para entender cómo es que se va a presentar la abominación de la desolación o la abominación asoladora antes de que la crisis estalle. Porque ciertamente decimos que esa es la última pieza de este rompecabezas. Y yo quisiera que miremos entonces, ¿qué es lo que causó que Dios destruyera no solo al mundo con el diluvio, sino que también destruyera estas dos ciudades con fuego y azufre? Tenemos que entender entonces qué es lo que Dios detesta y qué representa una abominación para Él. Y vamos a ver si el mundo hoy, en la actualidad, ha ido caminando caprichosamente en pos de aquello que estos hombres y mujeres de aquellos días, de aquella historia, también lo hicieron en la antigüedad. Quisiera irme con ustedes al libro de Levítico. Libro de Levítico capítulo 20. Levíticos capítulo 20, y quiero leer lo que dice a partir del versículo 1 en adelante. Levítico 20, están muchas de las prácticas y aborrecimientos de índole sexual que el ser humano podía cometer y que aquellos en las tierras paganas ya lo practicaban, y Dios estaba amonestando de que el pueblo, cuando ingrese a la Canaán, cuando vea que va a ingresar, no practique estas cosas. Y por eso dice en el capítulo 20 de Levítico, versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan en Israel, que diere de su simiente a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará con piedras. Noten aquí que hacer cualquiera de estas prácticas era rendir un culto a Moloc. Y Moloc no era otro sino el dios del fuego, no era otro sino el mismo dios del sol, no era otro sino esa misma idolatría, el dios falso. Pero continúa diciendo: y yo pondré mi rostro contra el tal varón. ¿Y qué iba a pasar contra aquel que cometía estos pecados, estos actos? Dice aquí: y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de su simiente a Moloc, contaminando mi santuario y amancillando mi santo nombre. Noten aquí que dos cosas suceden. Cuando esta serie de abominaciones se completan, se cumplen, dos cosas están pasando. Se ensucia, dice aquí, se contamina el santuario y se mancilla el nombre santo de Dios. Dos puntos importantes aquí. Cada vez que la abominación ha llegado a la tierra y los moradores la han practicado, entonces Dios ha sido mancillado. Su templo, su santuario ha sido manchado. Y Dios no puede quedarse sin actuar. Tendrá que actuar. Y entonces lo que tendrá que venir a la tierra, lo que Dios va a permitir que suceda,
es su destrucción. Y entonces ustedes pudieran leer lo que dice a partir del versículo 4 en adelante, pero voy a hacer referencia a una primera abominación. Leo el versículo 13 de Levítico 20. Y cualquiera que estuviere o que tuviera ayuntamiento, dice, con varón, como con una mujer, abominación hicieron. Vuelvo a repetir. Y cualquiera que tuviere ayuntamiento, es decir, que se acueste, que tenga una relación física, carnal, con varón como con mujer, abominación hicieron. Indefectiblemente han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. ¿Qué práctica es esta en la que un varón se acuesta con otro varón como que fuera mujer? O viceversa, que una mujer se acueste con otra mujer como que fuera varón. Este acto de homosexualismo, este acto de lesbianismo, causa una acción detestable, representa una abominación para Dios. Pero no termina este punto aquí. Y antes de avanzar, yo quiero preguntarte, esta tierra, este planeta en el que estás viviendo, en los días en los que nuestra mente está posicionada, en los días en el que estamos ahora con vida y en nuestra experiencia, ¿acaso no hemos visto que exactamente las leyes de la tierra de diferentes países han empezado a apoyar y a aprobar este tipo de abominación? Si tu respuesta es positiva, entonces tienes que entender que lo que estamos mirando ahora, en este momento, es producto de que la tierra está olvidando, de que el hombre, la mujer, de que el ser humano está despreciando a Dios y está abominando su nombre. Y Dios no va a callar. La tierra va a ser desolada pronto. Y lo digo con certeza y convicción porque el tiempo, los eventos nos muestran de que así es. El escenario se está abriendo. Y amigos que me escuchan, yo no puedo mentir. Yo no puedo decirte que viene paz, que viene seguridad. Lo que sí puedo mencionarte es que la luz profética nos menciona que pronto viene algo peor. Y tú y yo necesitamos apercibirnos ahora que tenemos tiempo. Y si alguien más está diciendo lo contrario, ten cuidado porque te pueden estar mintiendo. Esta es la hora de prepararte. Esta es la hora más solemne. Y nos hiciera bien a nosotros ahora hacerle caso a nuestro Dios antes de que sea demasiado tarde. La abominación. Entonces miramos que son todos aquellos que están cometiendo estos actos y las leyes ahora los están amparando. Pero ¿qué más es una abominación? Voy al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 13, versículos 13 y 14. Dice aquí, hombres, hijos de Belial, han salido de en medio de ti, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también sus bestias a filo de espada. Noten aquí, la destrucción llega no simplemente cuando los líderes de la tierra apoyen a este movimiento del homosexualismo y todo este trastorno de género. Dios va a actuar y la desolación de la tierra va a llegar cuando la idolatría se posesione finalmente de los moradores de la tierra. Ya no es destruida la familia,
Ya no es destruida aquel pecador, va a ser destruida aquí, dice, la ciudad, cuando la abominación se ejecute. Pero ¿qué significa esta idolatría? ¿Qué tipo de idolatría es de la cual abomina Dios, la cual Dios detesta? Leo Deuteronomio capítulo 23, versículo 18. La idolatría, junto con esta parte de estos actos ilícitos sexuales, tienen algo que ver, y vuelvo a hacer énfasis a esto en este capítulo, Deuteronomio 23, 17 y 18. No habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá sodomita de los hijos de Israel. Hablando de sodomita, estamos hablando de un homosexual. 18 ahora, del capítulo 23 de Deuteronomio. No traerás precio de ramera ni precio de perro. Noten aquí la expresión cambia de ser sodomita a la expresión de perro, a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, así lo uno como lo otro. Noten aquí que aún la prostitución es una abominación delante de Dios. Pero esta prostitución no solo puede ser física, sino también espiritual. Quiero avanzar en este mismo libro de Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Maldito el hombre que hiciere. Noten aquí, ¿qué tipo de idolatría es esta la cual Dios detesta? Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Versículo 16 del Deuteronomio 27. Maldito el que deshonrare también a su padre o a su madre. Miren aquí, dos cosas importantes. Aquellos que en su idolatría han hecho artífices, han hecho monumentos, esculturas para la adoración, han causado un acto de idolatría, y este es un acto de abominación. Esta semana, muchas religiones, tanto paganas como dentro del cristianismo, han estado orando, han estado rezando, pidiendo favores a ídolos, pensando que pueden encontrar el favor de ellos, pero esto es una abominación para Jehová. ¿Cómo es posible que se pongan a pedir a monumentos edificados con manos de hombres, pensando que los van a responder, olvidando que hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios que atiende las plegarias y las súplicas? Pero el ser humano, en vez de buscarle a Él, sigue en pos de su idolatría. Dios va a tener que actuar pronto, muy, pero muy pronto. Voy al libro de Deuteronomio. Oh, parece que Deuteronomio ha tenido toda la indicación en referencia a esto. Pero ¿qué significa tener imágenes? Cuando tú adoras una imagen, cuando tú tienes a otro para venerarlo, aún para decir lo estoy recordando nada más, porque ahora han cambiado aún los términos, la terminología han cambiado para intentar mostrar que hay un cambio de actitud. Pero la iglesia que ha enfocado este tipo de idolatría jamás va a cambiar sus pretensiones, jamás va a decir lo contrario, porque siempre va a seguir siendo exactamente lo mismo. Y entonces, este tipo de culto, este tipo de adoración, ¿a quién se lo hace? Capítulo 17 de Deuteronomio, Deuteronomio 17, versículo 1 en adelante. No sacrificarás para tu Dios buey o cordero en el cual haya falta, o alguna cosa mala, porque es abominación a Jehová tu Dios. Versículo 2. Cuando se hallare entre ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal en ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. Pausa hasta ahí. ¿Cómo tú y yo podemos traspasar el pacto? Habíamos mencionado esta semana, en las noches de poder,
¿Qué significa el pacto? Deuteronomio 4:13 nos mencionaba que el pacto estaba escrito en 2 tablas de piedra, con 10 mandamientos de parte de Dios. Ese era el pacto que Dios había escrito. Y si tú traspasas ese pacto, si los moradores de la tierra traspasan ese pacto haciendo exactamente lo que el primer mandamiento dice, que no tendremos a dioses ajenos delante de nosotros para honrarlos y adorarlos, haciendo exactamente lo que el 4.º mandamiento dice que no hagamos, que es olvidarnos del día de reposo para santificarlo. Cuando los moradores de la tierra invaliden estas leyes, entonces tiempo es de actuar. Pero porque han traspasado los moradores de la tierra el pacto solemne de Dios, dice aquí, ¿cómo lo han hecho? Versículo 3 de Deuteronomio 17, que hubieren ido y servido a dioses ajenos y se hubieran inclinado a ellos. Pero ¿a quiénes estamos adorando y sirviendo cuando tenemos algo idolátrico? ¿A quién estamos adorando y sirviendo cuando hay una imagen de frente? Cuando aún los líderes religiosos, aun cuando Francisco se va y se arrodilla frente al altar de una imagen, ¿a quién está adorando? Dice aquí que se ha postrado al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he mandado, dice el Señor. Dice ahora el versículo 4 de Deuteronomio 17, y te fuere dado aviso, y después que oyereis y hubiereis indagado bien, la cosa parece de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás al hombre o mujer que hubiere hecho esta mala cosa a tus puertas, hombre o mujer, y los apedrearás con piedras, y así morirán. Cada vez que tú miras estos actos idólatras, cada vez que un líder religioso está cometiendo estos actos, en realidad la adoración no es a Dios. Está adorando al sol, a la luna o al ejército del cielo, es decir, las estrellas. Esta es la mitología babilónica. Esta es la experiencia de un culto falso que tenían los griegos. Esto es lo que traspasó aún al culto de los romanos. Y una iglesia se ha interpuesto para asumir estas costumbres y tradiciones y las ha llevado a cristianizarlas. Y por eso dentro de su nombre, dentro de su origen, aún mantiene el nombre de donde proviene todas estas tradiciones, y por eso es una religión católica. Dice que es apostólica, pero su base de costumbres, su base religiosa, su base de tradición está en que es romana. Oh, mis amigos que me escuchan, hay lindas personas dentro de la Iglesia Católica. La mayor parte de aquellos que se van a salvar aún están en esa iglesia. ¿Y saben por qué? Porque hay gente muy sincera ahí. Pero quiero decirles con mucho cariño que tristemente lo que están haciendo ahora esta iglesia va a ser el último acto del drama final, con lo cual Dios va a tener que actuar y no va a perdonar más. Por eso necesitamos saber qué es lo que más va a suceder y cómo esto se va a conjurar y a completar. Si entendemos hasta aquí que estas abominaciones representan no solo la parte de los actos de olvidarse de qué género somos, sino estos actos de idolatría pura, adorando al sol. En el día de la adoración al sol, muchos idiomas no han cambiado, a excepción del español que viene del latín die domini, a decir domingo, pero el domingo no es el día del Señor. El día real es el Sunday, y ese Sunday o Sonntag para el alemán es el día del sol. En este día se venera al sol. Es un día de origen pagano y tengo que decírtelo. Pero entonces, ¿saben qué pasó? Cuando Jesús habló de la abominación desoladora, le estaba hablando a un pueblo,
a un pueblo que pretendía ser el pueblo de Dios. Hay muchos que se jactan de ser hoy parte del pueblo de Dios, pero no son mejores que aquellos que practican el paganismo. Tremenda cosa les tengo que decir. Y no me gusta hacerlo. Pero saben, hoy estamos viviendo en tiempos peligrosos y en tiempos solemnes. Y tengo que advertirles, porque el tiempo se nos está acabando para ponernos a cuentas con nuestro Dios. La hora de ser genuinos está llegando a su fin. Me traslado ahora al libro de Segunda de Crónicas para entender cómo es que la abominación asoladora llegó. Tenemos que comprender cómo ingresó en una nación que pretendía ser la depositaria de la luz de Dios en este planeta, que era la responsable de llevar el Evangelio, que era la responsable de dar a predicar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, pero que le falló a Dios. ¿Y por qué le falló a Dios? Leo lo que dice en Segunda de Crónicas ahora, en el capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 14. Y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Noten aquí, el pueblo judío, el pueblo que guardaba el sábado, ¿a dónde llegó? Llegó al punto de prevaricar, de a sabiendas hacer lo contrario, de practicar este tipo de abominaciones. Y ya miramos lo que hace una abominación. Estaban idolatrando a dioses paganos, adorando al sol. ¿Pero en qué día se adora al sol? Oh, ya lo hemos visto. ¿Saben? Los mismos sacerdotes se dieron vuelta para adorar. En lugar de adorar a Dios en su templo, en su santuario, estaban adorando a un Dios pagano, inclinándose delante del sol. Leo en el libro de Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Este capítulo es la serie de abominaciones que se realizaron y que se van a realizar para el Israel espiritual. Para ese Israel de este tiempo también. Pero lo último que canalizó, el momento en que esto sucedió, miren lo que dice Ezequiel 8, y leo en el versículo 16, y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar. Noten que esto se realiza en el templo de Dios. Recordemos que las abominaciones han llegado a mancillar, decíamos en Levítico, a mancillar el nombre de Dios, pero también a ensuciar, a mancillar también el templo de Él. Y eso es lo que hacemos cuando estamos en estos actos terribles de abominación. Pero cuando el pueblo que dice ser de Dios, cuando en la historia la nación judía empezó a hacer estos actos idólatras, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que hizo? Dice aquí que sus sacerdotes, ¿qué hicieron? Leo el versículo 16, ya por la mitad del versículo, dice como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros ¿hacia dónde? Quiero que noten algo y no lo pierdan de vista. El templo está posicionado, es decir, la puerta del templo está en el lado oriental, es decir, al este, en ese punto cardinal. Es decir, que todo sacerdote que entraba por esa puerta le daba la espalda a donde nace el sol. Pero lo que ahora estaban haciendo estos sacerdotes, estos 25 que representaban a los líderes, a aquellos que estaban administrando las labores del santuario, las labores del templo, en lugar de darle la espalda al sol, se dieron la vuelta para darle la espalda ahora a Dios.
y en su lugar empezaron a adorar al sol. Se inclinaron y lo veneraron. Tremenda abominación. Pero saben, cuando esto sucede, cuando esto llega a pasar, yo quiero decirles algo. Y es que lo que el Señor va a hacer es abandonar, dejar su templo. ¿Y cómo lo sé? Noten lo que dicen los siguientes versículos. Versículo 17, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Estoy en Ezequiel 8, 17. ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad y han vuelto a provocarme a ira. Y he aquí que se llevan el ramo a su nariz. Este acto de idolatría, de adorar al sol, va a provocar la ira de Dios. Y cuando la ira de Dios sea demostrada, cuando sus copas de la ira sean derramadas, 7 plagas finales caerán en esta tierra. Esta pandemia, esta peste que estás viviendo, no es nada comparado a las 7 copas de la ira de Dios que se avecinan a la tierra. ¿Pero por qué razón? Porque para que esto suceda, cuando el hombre ha cometido estas abominaciones, Dios no puede estar más presente. Dios tendrá que retirarse, tendrá que hacer su acto de abandonar no solo a aquellos que han dicho ser su pueblo, sino también abandonar a la tierra en general. Porque esta vez lo va a cumplir y lo va a hacer. Por eso dice el versículo 18 de Ezequiel 8, por tanto yo también obraré con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz. Y tristemente dice, no los oiré. ¿Pero por qué razón? En el mismo libro de Ezequiel, me voy al capítulo 11. Ezequiel 11 ahora, cuando se comete este último acto, es decir, el hecho de sostener de que hay un matrimonio igualitario entre ambos sexos es una abominación, es el primer peldaño, es el primer paso. Pero lo que va a traer la destrucción total y final es cuando los hombres de esta tierra que profesan ser cristianos, ser hijos e hijas de Dios, lo traicionen para adorar al sol, a la luna, a las estrellas. Cuando esto suceda, Dios va a tener que apartarse. Y cuando Él se aparte, destrucción tendrá que venir. Y por eso dice el versículo 22 de Ezequiel 11, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba encima sobre ellos, y la gloria de Jehová se fue. ¿Qué pasó con la gloria de Jehová? Dice que la gloria de Jehová se fue. ¿Y a dónde se fue? Noten ustedes que dice el versículo 23 que se fue de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Cuando tales cosas han sucedido, la gloria, la presencia de Dios tiene que apartarse. Ha abandonado la ciudad. Y cuando ha abandonado la ciudad, ¿qué significa? Que la destrucción va a venir. Leo ahora Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. Saben, no todos van a estar adorando al sol. Dios tiene un remanente que va a estar firme. Dios tiene un pueblo que va a estar siendo alguien singular en esta tierra y va a levantar en alto su nombre. Y este pueblo va a tener una señal distintiva, una señal de demarcación. Y por eso dice el capítulo 9, el versículo 1, y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino,
el cual traía en su cintura un tintero como de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Noten que lo que viene es destrucción. Cuando la presencia de Dios se ha retirado, entonces lo que se prepara es la destrucción final. Pero no para todos. Dice el versículo 3, y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa. Es lo que leímos ya en Ezequiel 11. Y dice aquí, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad. ¿Por medio de dónde? Habíamos mencionado y hemos sido enfáticos esta semana que el juicio de Dios inicia por su casa. Dios va a pasar en su último acto por su casa, haciendo un trabajo. Antes de que la destrucción final, antes de que la crisis final estalle, Dios va a tener que poner una señal. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que están en su casa. Lo va a poner una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen, no dice en la tierra, sino en medio de este Israel apóstata, de este Israel que ha estado cometiendo actos de apostasía, que ha estado predicando una teología nueva y diferente a la que debe predicarse. Una apostasía que ha estado transpirando y que no se han dado cuenta muchos. Pero Dios va a tener que poner pronto en orden las cosas. Y cuando esto suceda va a tener que poner una señal. ¿Saben? En la primera desolación del pueblo judío, esta desolación que fuera en el año 586 antes de Cristo, que la trajera el rey de Babilonia, Nabucodonosor, todos aquellos que habían cometido abominaciones fueron destruidos. Pero Dios perdonó a aquellos que se arrepintieron, a aquellos sobre los cuales había una señal también. Voy nuevamente a Segunda de Crónicas. Tenemos que entender la primera desolación. ¿Por qué? Porque hubo una siguiente desolación también en el año 70 de la era judaica. Pero va a haber una final que, así como fuera para el pueblo judío en la época del año 70, que Flavio Josefo, el historiador, nos contara, también tendrá que volver a ocurrir de una manera más espantosa para nuestros días. Voy a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Leo el versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por medio de sus mensajeros. Noten que Dios siempre ha advertido. Dios siempre ha anhelado advertir. Pero dice que ha mandado a sus mensajeros levantándose de mañana y enviando, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Ustedes piensan que los que predicamos este mensaje vamos a recibir aplausos aún del pueblo? No, no esperamos eso. Esperamos escarnio. Esperamos que se cumpla estas palabras en nuestros días. Pero entonces continúa. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo los llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron el fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus vasos preciosos. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él. Noten aquí que hubo gente que escapó. ¿Pero por qué escaparon? Porque tenían una señal. ¿Y cuál era esa señal? ¿Qué fue lo que Dios permitió que tuvieran? Ezequiel nos vuelve a comentar en el capítulo 20, versículo 12. Y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Dios había dado una señal. La señal para que no sean destruidos
Era esa el día sábado. ¿Saben? Fue triste la asolación que recibió el pueblo judío en el año 586. Hay un libro que escribe la experiencia del pueblo y esa experiencia se volvió a repetir en el año 70 y ese libro se llama Lamentaciones. Todo el libro de Lamentaciones nos comenta la experiencia de un pueblo que fue abandonado a su suerte por causa de sus abominaciones. Y solo quiero leer una parte, porque esto se va a volver a repetir en una magnitud más fuerte. Lamentaciones capítulo 4. Lamentaciones capítulo 4, versículo 9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, dice aquí, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Hubo escasez de alimentos. ¿Saben por qué? Porque la ciudad se cerró. No hubo salida. Esto pasó en el año 586 y volvió a suceder antes del año 70. La ciudad se cerró. No había comida. ¿Saben? Si esta pandemia dura más tiempo, ¿qué te dice a ti que los alimentos no van a escasear? ¿Qué te dice a ti que no se va a encarecer? ¿Qué te dice a ti que no vas a tener que comprar a precios mucho mayores de los que consumes ahora? ¿Qué te dice a ti que no va a venir hambre sobre la tierra? Pero miren qué pasó cuando esto sucedió en el año 586, versículo 10. Las manos de las mujeres piadosas cocinaron a sus propios hijos, les sirvieron de comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Tan dura fue el hambre que tuvieron que aún comerse a sus propios hijos. Aún el excremento de las palomas se vendía como alimento a precios terribles y tremendos. ¿Qué te dice a ti que estos días no van a volver a estallar pronto en el escenario de la tierra? Estamos caminando hacia allá y muchos no nos damos cuenta de que la economía está colapsando y vamos a ese punto. Finalmente, quiero trasladarme a las épocas de Jesucristo. El pueblo que decía guardar el sábado había implantado normas estrictas de exigencia ese día. Guardaban el séptimo día, era el día real, pero no guardaban el sábado. Ser guardador del séptimo día no te hace a ti ser un guardador del sábado. Aún muchos de los que guardan o dicen guardar el día séptimo del Señor no serán sellados. ¿Por qué? Por causa de que la programación ha dañado nuestra mente, por causa de que estamos más involucrados en otros temas que son fuera del sábado y los hemos traído como que fueran parte de él. Esto pasó con su nación judía en los tiempos de Jesucristo. Y me voy al libro de Lucas. Es el último capítulo que leeremos y continuaremos quizás en otro estudio más tarde. Lucas capítulo 19. Quiero que noten las palabras del Señor Jesucristo. Leo el versículo 45 en adelante. Y entrado en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Jesús era el Hijo de Dios. Por eso Juan 1:14 dice, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo fue hecho carne. Ese era Jesucristo. Vimos su gloria. El mismo Dios entró a su templo. Él le representaba la Shekinah, la presencia de Dios. Entró al templo. El templo que albergaba su presencia tuvo el privilegio de tener al Dios de lo alto, vivo y presente en ese momento. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 46, diciéndoles, escrito está, noten aquí la expresión, mi casa es casa de oración. Aquí se está llamando mi casa. Mi casa es llamada casa de oración, vas vosotros. ¿Qué hicieron los judíos? La habéis hecho cueva de ladrones. Eso es lo que había pasado. Ahora, noten la experiencia del Señor Jesucristo. Él contó una parábola que se encuentra en el capítulo 20 y habla en el versículo 9 y comenzó a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y partió lejos por mucho tiempo. De paso,
Si nosotros vamos a Isaías capítulo 5, podemos comprender que la viña no representa sino al mismo pueblo. Leo en Isaías 5:7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Vuelvo al texto de esta parábola, versículo 10. Y al tiempo envió un siervo a los labradores para que les diese del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron vacío. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y ultrajándole le enviaron vacío. Y volvió a enviar un tercer siervo y ellos también a este le hirieron y le echaron fuera. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Miren, Dios envió a sus profetas y los profetas los desecharon. Mataron al profeta Isaías. Jeremías tuvo que morir, pero el pueblo no aprendió la lección. Aún estuvo entre ellos Juan el Bautista, pero los labradores malos lo desecharon. Hoy en la actualidad hay mensajeros y muchos osan golpear a los mensajeros, bofeteándoles con sus críticas y su juzgamiento de la palabra que predican. Pero entonces dice aquí que entonces el Señor de la viña, dice el versículo 13 de Lucas 20, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás le respetarán cuando le vean. Y ustedes saben la historia, Jesús vino a esta tierra. ¿Pero qué pasó con los suyos? Los suyos no le recibieron. Y por eso dice el versículo 14, pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y echándole fuera de la viña, le mataron. ¿Qué pues les dará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Tristemente la nación entera cayó. Y saben, esa era la casa de Dios, ese templo era la casa de Dios. ¿Recuerdan en Ezequiel? La presencia de Dios se apartó y se fue y se posicionó ¿en qué monte? ¿Dónde estaba ubicado ese monte? Decía en el lado oriental. ¿Recuerdan ustedes? Al oriente. Ahora, Jesús se va a parar y se va a posicionar justamente de ese lado. Y quiero leer Mateo 24 y terminamos con esto. Noten lo que Jesús hace. Si ustedes miran qué monte se ubica al oriente, van a encontrarse que es el monte de las olivas. En aquel monte del olivar, dice aquí Mateo 24:3, y sentándose en el monte de los olivos. Tan pronto Jesús salió del templo, tan pronto pasó esta experiencia y contó esta parábola, tan pronto el Señor habló de esto, entonces se apartó y se fue hacia el monte que estaba ubicado en el lado oriental. ¿Por qué razón? Porque simplemente había ya abandonado su casa. Su casa había sido dejada desierta. Por eso, en Mateo 23, versículo 37, 38 y 39 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa ya no es casa de Dios. Dice aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para Jerusalén se acabó la oportunidad. Para el pueblo judío, para el pueblo de Israel original, de carne y sangre ha terminado. Pero ahora para ti y para mí se abre una nueva oportunidad. La abominación desoladora va nuevamente a recobrar vida y tiene que volver a azotar la tierra. Cuando esto suceda, las escenas más terribles se desplegarán frente a nuestros ojos. Lo que hoy estamos viviendo es una sombra, una figura pequeña de lo que viene. Y si tú quieres saber cómo esto va a acontecer, yo te voy a invitar a que hoy, a partir de las 4 de la tarde, te vuelvas a conectar con nosotros para poder revisar cómo es que la abominación desoladora
va a ocurrir en nuestros días y cuán cerca estamos de ese evento. Porque ese es el último acto que cerrará este drama. Esa es la última pieza del rompecabezas. Y triste o alegremente para muchos, estamos a meses, estamos en poco tiempo, en cortos años, de mirar los acontecimientos que el Señor Jesús nos describiera. Oh, cuánto tenemos que pedir ahora. Con qué humildad tenemos que buscar al Señor. No te jactes de pertenecer a la iglesia correcta. No te jactes de estar hoy día sábado adorando al Señor, porque aún muchos de los que están en este séptimo día serán pasados por alto y dejados para la destrucción. El requisito es vivir bajo la norma de justicia. El requisito es estar perseverando hasta el fin. El requisito es hacer una entrega total a nuestro Dios, dándole nuestra vida, nuestras posesiones, nuestro corazón, nuestra mente. Hacer una entrega no parcial, sino total al Señor. Y este es el tiempo de hacerlo. El mundo está asustado. Pero saben, mucha gente va a decir paz y seguridad. Y quizás sobrevenga un tiempo de paz y quizás sobrevenga un ambiente de seguridad momentáneo y temporal, pero muy cortito. Pero es ahí el tiempo cuando tendrás que entender que la destrucción final está llegando de la manera en que la Biblia lo ha comentado. Prepárate. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Pidamos poder de lo alto y que el Señor nos bendiga para que en medio de este tiempo solemne su sello pueda estar en nuestras frentes y podamos pasar con seguridad la abominación desoladora. Que Dios te bendiga.